Jueves 4 de febrero de 2021. El viral transmitido desde la casa de todos nosotros, pero de manera simbólica desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están ahorita siguiéndonos a través de las redes sociales de la FES, de la DEU, de Deportes, de Cultura. Un saludo para todas y todas. Quiero darle la bienvenida hoy al equipo, al panel, doctora Anabel, Juan Pablo, doctor Ibrahim, y especialmente a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Luisa López, la jefa de la Clínica Odontológica Iztacala. Doctora Luisa, bienvenida, gracias por participar por nosotros. Hola, gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Justamente la doctora Luisa está aquí porque hemos notado, y para que no se diga que no tomamos en cuenta la opinión de nuestra audiencia, que en cada episodio hay un dentista hablando de que a ellos les tocaría primero la vacuna porque ellos son personal de atención a la salud. Entonces, no quisimos emitir opinión sin tener a una representante de la comunidad como lo es la doctora Luisa aquí en el panel y que podamos discutir no solamente para los dentistas, sino para el público en general. Está el tema ahorita de la vacuna, que si llega, que si no llega, y los primeros son las personas mayores, los mayores de 60 años, el registro está abierto y pues el tema está en boga. Y nosotros queremos platicar sobre si en realidad es la mejor opción vacunar a la población mayor de 60 años o no, obviamente con bases científicas, y para eso estamos el día de hoy aquí. Muchas gracias por estar aquí y pues vamos a empezar a platicar. ¿Cuál es su opinión general? ¿Quién quiere empezar a abordar el tema de manera muy general sobre el asunto de la vacunación en nuestro país, por supuesto? Pues, de manera muy general, creo que hay muchos factores que tomar en cuenta. El primero, del que creo que se ha hablado poco, es este asunto de la gandalla de las vacunas, ¿no? O sea, como que todo el mundo dice, ay, no, es que nuestro gobierno no nos quiere vacunar y no sé qué. Pero en muchos países de Europa y en toda América Latina están en una situación similar porque Inglaterra, China, Estados Unidos, Israel, regalaron las vacunas, ¿no? Entonces, esa es una cosa que muy poca gente discute y creo que valdría la pena como tomar en consideración antes de empezar como a hablar del esquema que se está proponiendo en México, que creo que en cierta medida también responde a la disponibilidad de las dosis. Yo quisiera comentar en adición a lo que señala Ibra, que sí, en efecto, es importante lo que sucede fuera del país. En este caso, el tema fundamental pues, es la disponibilidad de vacunas. Estoy de acuerdo en esa parte, pero yo creo que sí es también importante ir viendo cómo se va a desarrollar dentro del país esta situación de la vacunación. Porque si bien hay un esquema ya de cómo se va a desarrollar, también este esquema creo que sí es importante considerar que debiera ser susceptible de ajustes. Y eso es algo que vemos en otros países. En otros países se está viendo que corriendo el esquema de vacunación, pues sobre la marcha se van haciendo ajustes. ¿Por qué? Porque obviamente es una enfermedad nueva, una enfermedad de la que se conoce poco en realidad todavía, y lo que se conoce pues ha ido desarrollándose sobre la marcha a través del tiempo. Entonces, elegir quiénes son los idóneos para iniciar la vacunación, pues es algo que cada país ha generado una amplia discusión, y vemos que incluso hay países en donde han mostrado como prioridad de la vacunación a representantes de la sociedad como los youtubers, por ejemplo. Entonces esto sería algo muy llamativo, pensar que un youtuber pudiera ser prioridad en un esquema de vacunación. Pero sí, finalmente sí hay países que han considerado a este tipo de población como ejemplo a seguir, y por eso es que los han ubicado como la prioridad dentro del esquema de vacunación. Como en nuestro país, que nos vacunen a nosotros para empezar. Los del viral, estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, sería una buena idea. Fíjate que eso sí, no claro. me había enterado, pero podemos empezar a meter nuestra solicitud. Pero es que yo creo... Por supuesto. Adelante. Sí, solo comentar que creería que todos queremos o creemos que somos los primeros que tienen que vacunar, ¿no? Y desde esa perspectiva, en realidad es que la discusión tendrá que estar centrada, y ya lo había abordado en episodios atrás Juan Pablo, justo esto, sobre pues quién es más vulnerable a morir, ¿no? Y que las decisiones se toman también muchas veces en función de ello, y también de la disponibilidad que tenemos de vacunas. Pero evidentemente que si todos pensamos que debemos ser vacunados antes, pues no va a ser suficiente. A diferencia de estos países
que bueno, compraron el doble de su población, por ejemplo, ¿no? Como Estados Unidos. Es el agandalle que decía. Exacto, Inglaterra, Israel, ¿no? No sé cuántas veces más de su población compraron. Evidentemente que a los demás pues nos dejaron con menos posibilidad de compra y hay países que en realidad no han tenido ni una vacuna. Entonces, o sea, es como en perspectiva, pero también lo que nosotros en México estamos viviendo, ¿no? Y ahora lo vimos esta semana con la página famosa para inscribir a nuestros adultos mayores a la vacuna y que, bueno, sigue siendo un caos, algunos ya lo lograron, otros no. Y entonces, claro que bien, que bien, Ibra. Pero evidentemente que ha habido mucha ansiedad y estrés justamente por esta situación, porque se cree que si no te inscribes primero no vas a alcanzar, ¿no? Entonces, hay también un estrés. El estrés ha sido generalizado, justamente. Ahorita, miren, quiero leer el comentario de Antonio Jiménez antes de que se me vaya para abajo en la línea. ¿Deberían ir primero los responsables o de acuerdo a otras características? No entiendo muy bien tu pregunta, Antonio, pero la afirmación sí, no es lo mismo vacunar a los que andan armando la carnita asada y las fiestas, a los que a pesar de las dificultades, se han quedado en casa en cuarentena. Pero vamos a darle pie a la doctora Luisa. ¿Tú te vacunabas hoy o no, Luisa? Yo sí, ya digo, si tuviera la oportunidad, por supuesto que lo haría. Yo creo que todos, ¿no? O sea, si tuviéramos, si ya estuviera la vacuna disponible en algún consultorio o lo que sea, yo iba y me la ponía, no tengo ningún problema. Pero lo que dice Anabel es muy cierto, esta parte de pensar egoístamente que yo tengo que ser el primero porque yo tengo que ser el primero y porque así lo digo, por mi profesión, por a lo que me dedico, por mi aporte a la sociedad, no sé. Y yo creo que en ese sentido el esquema de vacunación o la estrategia de vacunación debería de estar basada más en hechos científicos que en preferencias o en creencias de por qué alguien es más importante, ¿no? Hablar desde el egoísmo, y una cosa importante que nos ha enseñado esta pandemia es que no debemos de hablar desde el egoísmo. O sea, debemos de ser empáticos y debemos de hacerle mucho caso a la ciencia, que es la que tiene y va a tener las respuestas, ¿no? El desarrollo de una vacuna en tan corto tiempo es un ejemplo de que los datos científicos nos deben marcar la pauta para hacer muchas cosas. Pero sí, o sea, como redondeando esta idea, hay mucho desorden desde los organismos internacionales que no supieron regular cuántas vacunas se iban a vender para cuántas personas, y entonces ya todo el mundo se acaparó las vacunas, o sea, desde lo grande hasta lo pequeño. Entonces no podemos tampoco culpar de todo al gobierno y así de no se están organizando bien, porque ha sido desde lo grande hasta ahorita, ¿no? Lo que Ahí, sí es que ahí, como... ajá, Perdón, nada más déjame no, terminar. Como dice el doctor Juan Pablo, ya terminó. Pues sí, ha sido, o sea, no, insisto, no podemos culpar al gobierno, pero sí debe siempre haber un plan B y un plan C y un plan D, ¿no? Así de, oigan, puede pasar que no tengamos vacunas y que no nos lleguen. Si pasa esto, porque también nosotros como población somos muy, como así de, a mí me dijeron que me vacunaban en marzo y a mí en marzo me vacunan, sí o sí, y no me importa si no llegó la vacuna, o sea, eso es también algo que tenemos que cambiar como población. Entonces eso ha pasado, pues como no había un plan B y nadie nos dijo, oigan, pero puede pasar que pues, se agote la vacuna o se queme el edificio donde están produciendo unas vacunas, ¿no? Entonces todo eso ha generado, como dice Anabel, muchísimo estrés y no hemos aprendido todavía a relajarnos y a dejar que fluyan las cosas y a confiar en que pues yo lo apuesto a la ciencia todo el tiempo. justamente era lo que, ahorita lo que apuntas es lo que me iba a dar pie para hablar con Juan Pablo sobre esta plan B, plan C. Históricamente hablando, Juan Pablo, ¿cómo hemos hecho este proceso de la vacunación en otras pandemias o en otras circunstancias que pudieran Sí, ser como habíamos señalado ya, parecidas? claro, como habíamos ya platicado en algún episodio anterior, la lógica de la prioridad en la vacunación, pues es enfocarse esos esfuerzos en los que son más vulnerables, y en este caso los que tienen mayor riesgo de enfermar o los que tienen mayor riesgo de morir. Y esos serían tradicionalmente los prioritarios para diseñar una campaña de vacunación. Sin embargo, ante esta pandemia vemos que hay otras variables que deben considerarse. Si consideramos el enfoque tradicional de quiénes son los más vulnerables o los que tienen mayor riesgo de enfermar o morir, pues definitivamente adultos mayores, de acuerdo a los esquemas que hemos visto en la morbimortalidad en esta pandemia, pues adultos mayores serían el primer grupo a vacunar. Sin embargo, creo que hay variables que son muy importantes a considerar. Pensemos en este caso, se pensó en
en vacunar a los trabajadores del área de la salud. ¿Y por qué? Bueno, pues es una prioridad lógica. ¿Por qué? Porque si no hay trabajadores vacunados, entonces se disminuye mucho las fuerzas que van a combatir la pandemia, se disminuye mucho esa fuerza que va a enfrentar a la pandemia. Entonces, bueno, es lógico pensar en ese grupo como prioridad. Pero también siendo un poco menos tradicionales, pudiéramos pensar en quiénes son los que pueden diseminar más la enfermedad. ¿Quiénes son los propagadores más importantes? Entonces, pensando en esa lógica, en ese enfoque de quiénes son los propagadores más importantes, diríamos pues los que tienen mayor movilidad dentro de la sociedad, los que son la fuerza laboral en nuestro país, jóvenes principalmente. ¿Por qué? Porque son los que más rápidamente y de manera más eficiente diseminan la enfermedad. Obviamente es un grupo poblacional que no sufre las consecuencias en grado extremo porque difícilmente se complican, difícilmente llegan a morir por el padecimiento, pero sí cumplen un papel muy importante en diseminar la enfermedad. Entonces, con ese otro enfoque, pensaríamos que a lo mejor la prioridad sería también vacunar a ese grupo poblacional. Entonces, esto es algo que tiene que considerarse de manera importante para modificar, según vayan dándose las circunstancias, los esquemas de vacunación y el orden de prioridades. Pero vemos que hay cosas que suceden que no son muy lógicas, ¿no? No tengo nada en contra de los maestros en Campeche, por supuesto que padre que Bueno, los sí. están vacunando, Sí, Bueno, pero también como que no era un grupo prioritario considerando la situación que guardaba Campeche en ese momento, que estaban en semáforo verde. Ahorita ya cambiaron otra vez a semáforo anaranjado, pero de todos modos no era un grupo prioritario en ese momento. Esas son las partes que dices que no entendemos. Antes de que continúe, por favor, Juan Pablo, nada más respóndele a Norma Rivas. ¿Recomiendan vacunar a pacientes con enfermedades crónicas y alérgicos? Sí, por supuesto, es un grupo vulnerable, entonces está totalmente previsto que esos grupos vulnerables que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que tienen problemas inmunológicos, sí deben vacunarse. Por supuesto que implica también un riesgo y esto tendrán que mencionarlo al momento de su vacunación, que tienen esos antecedentes para que se focalice la observación. Pero sí, definitivamente son los grupos más vulnerables y sí deben contemplarse en esos esquemas. Justo revisen el episodio con la doctora Susana Calva, ahí también ella nos explica cuáles son las preguntas que hicieron cuando la vacunaron. Pero bueno, a lo que venimos, el asunto justo que acabas de tocar, Juan Pablo, dentro de la población de que se le dio prioridad en nuestro país, que fue al personal de salud. ¿Qué es el personal de salud? A eso vinimos a hablar. Y la pregunta directa para Luisa es, doctora Luisa, tú eres cirujana dentista. Aquí hemos tenido varias veces el comentario de muchos de tus colegas en donde nos insisten, muy a pesar de que ese no sea el tema del que estemos hablando, en que los odontólogos, y mira que te habla el hijo de un odontólogo, deberían recibir la vacuna como personal de salud. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues, espero, por eso puse que no me tiraran hate en mi... hate. Yo tengo compañeros, tengo colegas que trabajan, por ejemplo, en centros de salud, ¿no? IMSS, etcétera, donde hay consultorios de atención odontológica. Y creo que ellos, por obvias razones, deben recibir la vacuna primero y algunos que ya la recibieron, porque pues están en contacto directo con personas que tienen COVID y que van a llegar buscando, tal vez no atención odontológica, pero sí en el espacio donde ellos están realizando su práctica, pues y corren un riesgo evidentemente de contagiarse. Sin embargo, en la consulta privada, bueno, me regreso un poquito. Si nosotros estuviéramos todavía trabajando en la clínica como solíamos trabajar recibiendo pacientes, evidentemente tendríamos que estar vacunados todos porque pues recibimos a los pacientes y ahí estamos trabajando, ¿no? Pero bueno, ahorita no está sucediendo. Y en la consulta privada tenemos el privilegio de poder filtrar o de hacer como un tamizaje de los pacientes que van a llegar a tu consulta, ¿no? Y Lalo, tú lo sabes muy bien, ¿no? Con tu papá, pues tú lo viste muchas veces. Pues uno hace, o sea, generalmente te agendan la cita y, bueno, antes no hacíamos estas preguntas como de cajón, pero ahora sí es como, o sea, desde el inicio de la pandemia para los cirujanos dentistas en España, en Argentina, en Perú, o sea, salieron protocolos. No tenía nada de haber empezado todo esto ya más fuerte y salieron protocolos para atención odontológica en la consulta privada, ¿no? Y entonces, pues no era muy diferente a lo que veníamos haciendo nosotros con los años, porque pues siempre hemos usado barreras de protección, siempre hemos esterilizado nuestro material, siempre hemos
cuidado mucho la asepsia, la antisepsia y la esterilización, estos 3 conceptos que para nosotros pues, son clave por el espacio donde trabajamos, porque trabajamos con la boca del paciente aquí, ¿no? Entonces, en la consulta privada nosotros tenemos esa ventaja de que podemos hacerle un tamizaje, hacerle unas preguntas y decirle, no sabe qué, pues yo sospecho que pueda tener o que puede, entonces mejor no lo atiendo, ¿no? En ese sentido, yo creo que tampoco es tan prioritario que nosotros tengamos la vacuna antes que otros sectores de la población que a mí me parecen muchísimo más vulnerables. O sea, de entrada, obviamente, los médicos la tienen que tener sí o sí de cajón, ¿no? Porque pues son los que están atendiendo y los que se están rifando la vida. Y de ahí, pues, viene personas vulnerables que tienen enfermedades sistémicas o que tienen factores predisponentes que los hacen más susceptibles a, pues, a tener una infección más grave y a morir. Las Pero enfermeras. nosotros, sí, yo también, o sea, todo el personal que labora en los hospitales, enfermeras, médicos, nutricionistas, o sea, todo el que esté en contacto con este tipo de pacientes debe de tener la vacuna. Nosotros sí va a ser evidentemente necesario en nuestro esquema de vacunación, como el hepatitis, como todas las vacunas que nos ponemos porque somos odontólogos y porque trabajamos y estamos muy expuestos. Es una profesión sí de riesgo a contagiarte de muchas enfermedades virales y bacterianas, pero podemos, y está comprobado, podemos aguantar un poquito más este asunto, ¿no? Y además, otra cosa que siento que está como muy clavada en la cabeza de todo mundo, no nada más de los odontólogos, es que si nos vacunamos, ya, somos inmunes, no nos va a pasar nada. Y no es así, ¿no? O sea, igual para toda la gente, no es así. La vacuna no es la solución, la vacuna es parte de la solución, pero la solución siempre va a seguir siendo tener estas medidas de distanciamiento social, de limpieza, lo que sea, y esa va a ser la manera en la que vamos a llegar al fin de este túnel tan largo que pues todavía estamos ahí, en medio, yo creo, ¿no? Pero así como que digas, híjole, si no vacunan a los 115,000 odontólogos de México, algo va a pasar. Yo creo que no, yo creo que estamos muy habituados. Es como si dijéramos, como si yo odontóloga digo, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar hasta que no haya la vacuna contra el SIDA. O sea, es una cosa ilógica porque pues hemos trabajado con pacientes con SIDA y nos protegemos y usamos nuestras barreras y no nos ha pasado nada, ¿no? O sea, es muy poca la incidencia de que te contagies de SIDA atendiendo a un paciente. Entonces, creo que la lógica de pensar que solamente porque somos personal de salud, o sea, o atendemos a pacientes y así, ya la tenemos que tener así, ya, primero que todos los demás, no va por ahí. Hay que pensar muy bien. El gremio lo veo muy callado en los comentarios de esta transmisión No y tienen fíjense hate, que no tienen hate. lo hacemos a razón de ustedes porque estuvieron insistiéndonos mucho en episodios anteriores y ahora ya no veo ningún comentario, así que los invito a quienes sean dentistas y a quienes no, pero que tengan algo que opinar, por favor déjenlo en los comentarios para que nosotros también podamos compartir sus ideas. Anabel, los psicólogos, tu gremio, ¿qué? ¿También debe vacunar? ¿También se debe de poner en ese plan o no? Bueno, yo creía y una precisión que creo que es importante, todos tenemos derecho a ser vacunados, o sea, no importando nuestra profesión, nuestra edad, claro. Nuestra condición social, todos tenemos el derecho de hacerlo. Partiendo de ahí entonces es, porque escuchaba a Luisa y hace un momento a Juan Pablo y decía y pensaba, en realidad es que tenemos una percepción, ¿no? Cada uno de nosotros de quién podría ser y a lo mejor por el riesgo, ¿no? O sea, una percepción de riesgo y a partir de eso es que serían los candidatos a ser vacunados. Sin embargo, por ejemplo, en psicología creería que, pues dado que evidentemente que hay consulta privada y presencial cara a cara, pues bueno, ahora por la situación pandémica, mucho de nuestro trabajo clínico se ha trasladado en línea. Entonces ahora se hace telepsicología, no creería que fuera necesario ni es una población pues que tendría que ser vacunada primero, ¿no? Evidentemente que trabajamos con la salud mental, lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, pero desde modalidades en línea y creería que no somos una población que debe ser prioritaria para vacunación. Aquí quiero agradecer el comentario de Vero Camposeu.
que nos habla, no todos los que trabajamos en áreas hospitalarias estamos vacunados. Soy enfermera de un hospital infantil y primero están vacunando a los administrativos y otras áreas que a nosotros que estamos en contacto directo con pacientes. Bueno, aquí, estimadísima Vero, eso ya tiene que ver más con cuestiones administrativas y no es necesariamente, no obedece a la razón de que lo merezcas o no. En este caso, bueno, a Juan Pablo ya ni le pregunto porque sí, yo coincido completamente en que los médicos y las doctoras y los doctores deben de ser vacunados en primer lugar porque es como si llevas al ejército de soldados a la guerra y a los de primera línea les quitas la armadura, ¿no? No, o sea, o cuando llegan las armaduras se lo das al que está hasta atrás, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero miren, para hablar de este asunto de la estrategia combinada con los virus, ¿qué tan malos pueden ser? Porque nos hemos dado cuenta en los últimos capítulos que esto de los bichos puede ser mucho más tétrico de lo que nos imaginamos. Le voy a pedir al doctor Ibrahim que deje de estar tan callado y nos hable al respecto. ¿Tú qué opinas, Ibrahim? Pues fíjate que he estado pensando mucho en el esquema de vacunación desde que lo vi, porque no necesariamente me convencía, como algunos de ustedes sabrán y los que no se los digo en este momento. Yo me dedico específicamente a estudiar poblaciones. Entonces, normalmente trabajo con poblaciones animales, pero ahora me puse a usar estas herramientas que tenemos en el estudio de las poblaciones para las poblaciones humanas. Porque, pues yo tenía esa duda y les voy a hacer como un comentario breve de por qué vale la pena a veces preguntarnos esto. En los 70s, 80s, si ustedes se acuerdan, pues empezó un problema grave de conservación con las tortugas marinas, ¿no? Entonces todo el mundo decía, no, es que las tortugas se van a extinguir y entonces vamos a salvarlas. ¿Y cuál fue la primera estrategia que se utilizó para salvarlas? Vamos a hacer campamentos tortugueros, ¿no? Y entonces se cuidaba en las playas, las nidadas, y de hecho se sigue haciendo, para poder recuperar las poblaciones de tortugas. Y resulta que a finales de los 80s, unos investigadores que se llaman Deborah Krause y Hal Caswell hacen un análisis de la población y dicen su estrategia de conservación es la cosa más absurda del universo. ¿Por qué? Imagínate que una tortuga, por temporada reproductiva, una tortuga, por ejemplo, una tortuga laúd, que son las más grandotas, pueden poner más de 1000 huevos en una temporada reproductiva. Entonces, que un bicho ponga más de 1000 huevos te está diciendo que lo más probable es que muchos de esos individuos se mueran en esa temporada. Entonces, proteger las nidadas no tenía ningún sentido y se dieron cuenta que lo que era importante era proteger a los individuos jóvenes y a los adultos jóvenes. Entonces, eso tenía mucho mayor impacto sobre la población en el largo plazo que estar protegiendo nidadas. Entonces, bajo esa misma perspectiva, yo me puse a pensar en este esquema de vacunación, qué tanto nos va a funcionar tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Entonces me puse a ver con los números. Afortunadamente ya tenemos el censo del año pasado, tenemos los datos de mortalidad de 2019, tenemos los datos de exceso de mortalidad de 2020, que además están reportados por semana epidemiológica y por estados, que ahí se puede hacer un análisis bastante interesante después también. Pero pues me puse a jugar, a ver con estos números qué podría pasar. Y entonces el resultado de esto nos va a comenzar a contar una historia bastante interesante, que me gustaría poner a consideración y quiero aclarar que esto es únicamente una perspectiva demográfica en términos del crecimiento de la población. No tiene nada que ver con ningún tipo de fobia hacia un grupo etario, no tiene nada que ver con una afiliación política ni nada, ¿no? Entonces, le voy a pedir por favor a Rodrigo que me pase la primera gráfica que les hice. Fíjense que aquí les estoy mostrando a los que después nos escuchen solamente en el podcast el porcentaje de mortalidad anual por grupos etarios. Y ahí lo que podemos ver es que se comporta como un crecimiento exponencial. Es decir, los individuos relativamente más jóvenes mueren mucho menos o tienen una probabilidad de morir mucho menor que los individuos más grandes. De hecho, es muy baja para los individuos muy, muy pequeños y a partir de los 40 comienza a incrementar exponencialmente, ¿no? Ahí vemos ya como este incremento. Y aquí en esta gráfica les puse qué pasó en 2019, que se puede ver como puntos anaranjados, y qué pasó en 2020,
que es lo que vemos en puntitos azules. Y quiero aclarar aquí también que esto ya es corregido por lo que se esperaría en la mortalidad, porque además aquí una de las cosas que no han hecho, el gobierno no ha hecho todavía en términos del análisis del exceso de mortalidad, es que no contemplaron que la mortalidad tiene una tendencia de todos modos a incrementar anualmente, simplemente porque la población está incrementando y por lo tanto cada año esperamos más muertes que el año anterior. Entonces esto ya es con una corrección y lo que podemos observar es que los datos que observamos para 2020, particularmente para los individuos de 60 en adelante, muestran este exceso de mortalidad o esta sobremortalidad que se dio en este grupo específico. Sin embargo, vamos a ver un poquito más a detalle y le voy a pedir a Rodrigo que me pase la siguiente gráfica para pues mostrarles qué es lo que está pasando exactamente. Y es que cuando nosotros vemos la sobremortalidad, que aquí les estoy mostrando también una gráfica para los que nos escuchen, por favor traten de hacer un buen esfuerzo de imaginación. Lo que observamos es que el grupo que está más afectado no es el grupo de más de 80 años. El grupo más afectado es el grupo de 70 a 79 años. En esos es en los que estamos observando un mayor porcentaje de sobremortalidad. Y el siguiente grupo, que tiene también una gran sobremortalidad, ya es de los de más de 80. Esto es muy interesante porque en algunos países, como en Dinamarca, cuando se empezó con el esquema de vacunación, se cuestionó sobre la utilidad de vacunar a las personas mayores de 85 años, sobre todo porque la vacuna podría, a un sistema inmune que ya de por sí está debilitado, podría generarle más estrés y de hecho se reportaron varias muertes de personas mayores de 85, aunque solo 2 se pudieron como confirmar que estaban asociadas con la vacuna. Pero sí se dijo que a lo mejor no era la mejor estrategia vacunar a todas estas personas porque ya por la misma edad arrastran una serie de problemas que podrían hacer que estas personas mueran en un plazo muy corto y que por lo tanto la eficiencia de que se les haya vacunado pues no es tan alta. Entonces lo que vemos específicamente para nuestro país después de calcular la sobremortalidad ya corregida por lo que esperaríamos por cómo se incrementa la mortalidad anualmente, lo que nos dice es que el primer grupo que debería de ser vacunado deberían de ser más bien los individuos de 70 a 79 años, posteriormente los de más de 80 y luego ya nos vamos a los de 60 a 69, luego a los de 50 a 59 y finalmente el grupo que tiene menos sobremortalidad son aquellos menores de 40 años. Sin embargo, lo que les contaba y les comentaba muy al principio de cómo está la disponibilidad de vacunas, le voy a pedir a Rodrigo ahora que me pase la siguiente diapositiva, es que aquí nos vamos a dar cuenta de uno de los retos más importantes. Y es que cuando nosotros vemos cuántos individuos tenemos de más de 80 años, en proporción es muy poca gente. Y cuando hablamos de este grupo que tiene menos problema de sobremortalidad, que somos los menores de 40, nosotros correspondemos al más del 50% de la población que se tiene que vacunar. Aquí quiero ser muy claro que esa suma está hecha a partir del grupo de edad de los 15 en adelante, porque recuerden que la vacuna no está aprobada para ser aplicada en individuos menores de 16 años. Entonces es importante que también lo considere. Entonces, la cantidad de millones de vacunas que vamos a necesitar para este grupo es muy grande. Y si además vemos que no es tan vulnerable, tiene sentido que seamos el último grupo a ser vacunado. Sin embargo, cuando vemos el resto de los grupos y consideramos cómo se ha ido dando la llegada de las vacunas, pues tiene cierto sentido que empecemos por los grupos menos numerosos, por muchos motivos. El primero es la disponibilidad. Y como bien dijo Juan Pablo, pues necesariamente personal de salud, porque esos son los que van a estar al frente, son los primeros que necesitamos. Pero después cuando hablamos de adultos mayores, el número de vacunas restantes que se tenían, pues se puede ir destinando a este grupo porque es relativamente pequeño y además sirve como para hacer un ensayo de cómo están funcionando
nuestros sistemas de vacunación en los diferentes lugares. Y posteriormente, conforme se vaya incrementando el número de vacunas, entonces ya se puede ir cubriendo a un mayor sector de la población. Esto no quita el hecho de que sea, digamos que, o debería ser más prioritario cubrir primero al grupo de 70 a 79 antes de los de 80 y más. Y finalmente una cosa que quise hacer simplemente como un ejercicio ilustrativo fue calcular el valor reproductivo que tiene cada uno de estos grupos para la población. El valor reproductivo es un referente que tomamos para saber qué tanto aporta un individuo de una población al conjunto de la población a través del tiempo. Y esto depende de dos factores muy importantes. Lo que conocemos como reproducción actual, o cuántos hijos se tienen en este momento, y una combinación que depende de la probabilidad de sobrevivir a un tiempo posterior, que está asociado con la esperanza de vida, y tener nuevos eventos reproductivos. Entonces, Rodrigo, si me pasas la siguiente imagen. Aquí lo que vemos es que el valor reproductivo para individuos de menos de 15 años es prácticamente inexistente, aunque existen algunas mujeres que tienen hijos a edades así de tempranas, pero en realidad vemos que el grupo más importante en términos de valor reproductivo está entre los 30 y los 34, porque la mayoría ya tuvieron hijos y todavía pueden llegar a tener hijos. Y la esperanza de vida, es decir, el número de años que uno espera que un individuo de ese grupo etario viva a posteriori, es todavía bastante amplio. Los individuos de más de 60 años ya no tienen valor reproductivo. Esto es muy interesante porque somos de las pocas especies, evolutivamente hablando, que tenemos un periodo de vida postreproductivo tan largo. Hay muy pocas especies que vivan tanto tiempo después de dejar de ser reproductivos. Entonces, en algún otro programa a lo mejor podemos discutir de la importancia evolutiva de las abuelitas y los maternos, pero sepan que desde una perspectiva demográfica casi que parecería que no tiene sentido. Cuando lo hablamos evolutivamente ya podemos después pensar en algunas cosas que tienen sentido, pero en este caso solo era como para ilustrar que en términos de la tasa reproductiva neta que va a tener nuestra población, vacunar inicialmente a estos grupos que ya identificamos como vulnerables tiene poco o casi nulo impacto. Pero a razón de la disponibilidad de la vacuna, tiene lógica. Claro, sí, aunque lo voy a volver a decir, los datos en ese sentido no nos mienten, lo mejor hubiera sido definir que antes de las personas mayores de 80 deberían de haber ido el grupo de 70 a 79. Antes de que comencemos a discutir, te quiero leer las flores que te están mandando. Pero la Jessica, el doctor Ibrahim siempre le entiendo y me ilumina. ¿Se imaginan que pudiera explicar en otro nivel educativo? Nuestros mejores quedarían iluminados. Edgar Azael, totalmente de acuerdo con ustedes. Entiendo, lo mejor es priorizar a la aplicación de la vacuna a personas que tienen trabajos socialmente activos, indispensables, como lo son el personal de limpieza de áreas verdes. Ibrahim, recuerdo ese ejemplo en clase de ecología. ¿Qué recuerdos? Te mando muchos saludos, el buen Edgar. Aquí también tenía otro, doctora Luisa. Norma Rivas, no estoy de acuerdo con la doctora Luisa. Soy odontóloga, trabajo en el sector público y privado y considero importante que el gremio odontológico público y privado se vacune. Estaría bien saber por qué piensas eso, Norma, porque digo, nos queda claro tu opinión, pero la razón sería lo más interesante para que pudiéramos discutir. Hablan también, y para que lo apunten, sobre José Roberto, sobre el personal de colecta de desechos. Deberían ser vacunados porque sin ellos estaríamos en un caos total. Eso también es súper interesante, ¿no? Jorge Alberto, de acuerdo con Anabel, nosotros, a pesar de que tenemos derecho como todos a ser vacunados, en este momento la psicología no es prioridad, a diferencia del personal médico y odontológico. Mira, aquí ya Jorge Alberto se pone del lado de los dentistas. Entonces, bueno, después de las flores y comentarios, ahora sí, vamos a entrarle a lo que nos puede derivar la discusión en lo que nos acaba de decir Ibrahim. ¿Quién quiere empezar? Bueno, a ver, yo quisiera comentar primero, primero en torno a lo que comentó Luisa. Me parece interesante su posición porque, siendo odontóloga, creo que habla bastante bien de ella el que no se
ponga en primer lugar para la vacunación, habla de un aspecto de mucha responsabilidad, pero sí creo que sí tiene importancia el dejarles un lugar importante en la prioridad de vacunación a este grupo profesional, porque señalabas, Luisa, que hacen un tamiz respecto a quién reciben o no. Sin embargo, recordemos que muchos pacientes pues son asintomáticos, entonces ahí no, aunque los hagas el tamizaje, pues no vas a detectar realmente si tienen o no. Y además, en la etapa presintomática es cuando es más contagioso, eso está demostrado también. Entonces, aunque te digan, no, pues no tengo ningún síntoma, pues quizá ya esté ahí incubándose esta enfermedad y sin embargo, pues no lo vas a detectar por un tamizaje que no sea a través de pruebas de laboratorio. Y la otra cuestión que yo le veo importancia es que tienen un aspecto de riesgo muy importante en su actividad profesional. Trabajan en un espacio cerrado. En un espacio cerrado en donde se producen aerosoles. La pieza de mano pues genera aerosoles en ese trabajo. Entonces, en ese espacio cerrado, pues a pesar de que usen equipo de protección, si este no es un equipo que genere una alta protección, entonces pues sí están vulnerables. Entonces, desde esa perspectiva yo lo vería también ahí como que sí debieran estar en la fila de prioridades también. Y ahora con respecto a lo que comentaba Ibra, me parece muy interesante el posicionamiento que nos da y creo que las matemáticas no mienten en ver quiénes son prioritarios y nada más la cuestión ahí es que existe una variable extraña en esto y esa variable extraña pues es la parte de lo social, la parte de lo ético, ese tipo de variables que mueven todo este tipo de pensamiento y por eso es que a veces cuando hacemos análisis de economía de la salud, pues lo vemos como muy frío, ¿no? Incluso quién merece ser tratado, quién no merece ser tratado, pero pues aquí tenemos que tener en consideración estas partes éticas, esas partes de lo social que sesgan totalmente ese orden de prioridades y bueno, creo que esto es importante señalarlo porque Ibra muy puntualmente señaló que esto era una perspectiva demográfica, una perspectiva de un análisis demográfico en donde estaba excluida esa parte de lo bioético, esa parte de lo social. Brian Robinson, en caso de que de los estudiantes de las clínicas periféricas, si el año que entra entramos y si no estamos vacunados, podremos atender pacientes. No te preocupes, Brian, no vamos a regresar hasta el semáforo verde según la indicación de la rectoría. Entonces, tú Tranquilo. angusties, tranquilo, no va a pasar nada. Seguramente ya vamos a estar vacunados para ese momento que regresemos. O sea, no se angustien, ¿no? Ya me gustaría tocar, ay, perdón. No, adelante. En el sentido de lo que comenta el doctor Juan Pablo, sí, efectivamente, pues no podemos saber, o sea, esto que comento del tamizaje y lo que sea, pues sí, es como una estrategia que se ha empleado, ¿no? Pero al final tampoco podemos saber cuando un paciente tiene alguna otra enfermedad viral que nos pueda contagiar. O sea, esta enfermedad es, yo siempre les digo a mis alumnos, todos los pacientes que llegan a consulta con nosotros están contagiados de todo, a menos de que se muestre lo contrario, y nunca se va a demostrar lo contrario porque les tendrías que hacer pruebas de todo. Entonces, para eso tienes que estar súper protegido, con usar tus barreras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hacemos como el esfuerzo de hacer un filtrado de los pacientes que puedan llegar y que podamos atender en la consulta, pero nunca vas a estar 100% seguro, incluso aunque te enseñen la prueba, porque igual la prueba se la hicieron hace una semana y cuando llegaron contigo ya se reunieron con 30 personas y ya vienen contagiados. O sea, entiendo que es un riesgo y sí, o sea, no quiero que se entienda que yo estoy diciendo que quiero que todos se mueran y que nadie que no nos vacune, ¿no? O sea, por supuesto que quiero que nos vacunen a nosotros odontólogos, pues sí, o sea, es evidente, ¿no? Pero con lo que dice Ibrahim ya tenemos una base, o sea, por eso es a lo que me refería con la ciencia tiene que dar esta pauta de quién tiene que recibir la vacuna primero y quién no. Si hablamos de quién entra o sea, los odontólogos entramos en esta población, pues sí, que somos de servicios de salud, que estamos vulnerables por nuestra profesión, que es de alto riesgo, lo que sea. Y además entramos en un grupo de edad que también nos colocaría en un punto donde tenemos que recibir la vacuna. O sea, no podemos nada más basar la decisión de quién va a recibir o no la vacuna, insisto, en creernos que somos más importantes, porque entonces yo diría, pues primero entonces que reciban la vacuna el personal de la limpieza, ¿no? Los que recogen los desechos, porque ellos están muchísimo más, o sea, yo al menos me puedo poner mi careta y mi traje de astronauta y tratar de protegerme lo mejor posible, pero hay población que no puede hacerlo. Entonces ellos deberían de recibir la vacuna primero, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no nos vacunen, estoy diciendo que hay que
pensarlo bien. Antares Cher nos dice eso del gremio de la odontología urge, porque somos los primeros en estar en contacto con boca y saliva. Bueno, también los médicos, ahí yo creo que reducir a que solo el odontólogo tiene Exacto. contacto con boca y saliva, eso sí creo que no. Pero además, yo creo que- Lalo, o sea, Ajá. estamos en contacto con boca y saliva, sí, pero y repito, el paciente con COVID no va contigo a que lo atiendas, o sea, es una diferencia muy grande entre que tú estés en un hospital y seas un médico que recibe un paciente con sospechas de COVID o con COVID, a que tú en tu consulta privada como odontólogo puedes más o más controlar todos estos factores que pueden hacer que te contagies. O sea, no Ahí nos dejemos llevar yo- tampoco por eso, ¿no? Antares Cher dice, y si los pacientes no avisan ni que traen la presión alta, menos van a decir que tienen COVID con tal de que atiendan en una urgencia dental. Ahí lo acabas de decir tú, Brisa. Antares te acaba de dar la razón. Pero además yo creo que hay otra cosa que es muy importante. O sea, si bien han mencionado que están en contacto con boca y saliva, están preparados para estar en contacto con... Justamente eso. O sea, A nosotros diferencia de llevamos lo eso. que sucede con otros sectores que no saben que están expuestos necesariamente a estas cosas. O sea, yo, por ejemplo, pensaría en transportistas. O sea, todas las personas que manejan un microbús o cualquiera de estas otras cosas, ellos no saben quiénes van o quiénes no van enfermos y no tienen este cuidado normal porque no están preparados para recibir esos aerosoles. Entonces creo que en ese sentido sí es relevante hacer como esta distinción, sin menospreciar Sí, como la claro. importancia de que sí se deban vacunar en algún momento, pero sí diciendo que ustedes tienen la formación y están preparados para recibir ese tipo de cosas, ¿no? Y como bien dijo Luisa, pues no es el primer virus al que nos enfrentamos, ¿no? Y siempre hay que estar preparados para que todo el mundo es un vector potencial. Así es. Exacto. Y justo en eso Exactamente. coincido con todos, ¿no? De que cuando, o sea, esta decisión es porque hay pocas vacunas. Evidentemente que si hubiera la cantidad necesaria, pues bueno, no tendríamos que estar discutiendo esto, ¿no? Exacto. Pero lo importante acá es reconocer primero que si es una cuestión de riesgo, entonces tendríamos que tener en cuenta justo los datos que presentaba Ibrahim, que yo coincido perfectamente con lo que comenta Juan Pablo, que evidentemente son muy crudos estos datos, porque son para eso, ¿no? Para que tomes decisiones objetivas sin que intervengan estos factores pues más de criterio emocional, ¿no? O social, y que pudieran afectar a lo mejor esta toma de decisiones. Pero evidentemente por eso es lo complejo, y ahí también un poco lo que yo señalaba es esta a lo mejor una posición rígida con respecto a es que yo tengo que ser el primero o debe de ser alguien el primero, que es muy complejo tomar este tipo de decisiones justo porque no solamente son datos objetivos, sino se tienen que poner a la vista del contexto nacional que estamos, el número de vacunas que evidentemente están llegando a cuentagotas, y también estos factores sociales que de verdad que deben de ser también tomados en cuenta y que permean justo esta toma de decisiones. Entonces, no hay que perder de foco que este tipo de situaciones es integral. Tenemos que tener en cuenta todas las posibles perspectivas, y de ahí lo importante y lo complejo que es tomar esas decisiones. Sí, Justo, y aquí ahorita estamos viendo perdón, Ibra, perdón. Que solo abonaría que hace rato Juan Pablo mencionó una cosa súper importante, ¿no? Que es la perspectiva como bioética. Y creo que en este sentido, al menos para defender este asunto que les decía que la prioridad debió haber sido el 70-79, es que en términos de salvar vidas, esa sería la mejor estrategia, definitivamente. Y privilegiando la vida, ¿no? No diciendo que una vida valga más que otra, porque no lo estamos poniendo en ese contexto. Si lo pusiera en ese contexto, en términos demográficos específicamente, como les decía, la gente de más de 60 ya no tiene la moneda de cambio de la reproducción y por lo tanto no valdría, ¿no? En un análisis demográfico simple. Sin embargo, en términos de salvar vidas, por eso me quise ir con el dato de sobremortalidad. El grupo de 70 a 79 es donde se salvaría el mayor número de vidas, según lo que nos muestran los datos de sobremortalidad de 2020. Aparte, las opiniones que estamos recibiendo también, yo las siento, y no se me vayan a ofender, pero como si todos nos portáramos perfectamente bien en esta pandemia.
O sea, todo mundo dice, Exacto. no, es que yo creo que la Exacto. vacuna debe ir para acá y debe de ir para acá, como si Sí. nunca hubiéramos ido a la plaza, como si no nos hubiéramos salido a comer unos tacos, como si no hubiera visto a mi vecina, a mi vecino, si no me quité el cubrebocas, no me lo puse bien. Entonces, también esa parte que dice Anabel del asunto del contexto, ¿no? Y de cómo nos comportamos, a mí me da mucha risa, la verdad, escuchar a muchas personas que reclaman sobre la vacuna y que yo los veo en redes sociales, ustedes saben quiénes son, quienes tienen en redes sociales, yo los veo en fiestas, yo los veo en viajes, entonces En la tengan playa. exactamente en la playa, ¿no? Pero reclaman como si fueran el ejemplo caminando de la mejor actitud. Quiero aprovechar la oportunidad para leer los comentarios que ya son varios de la gente que nos está viendo. Brisa Mata Ibra, que ama tus gráficas. También Perla Jessica, qué sensato y humano siempre el comentario de doctor Juan Pablo, muchas gracias. Patricia Rodes, así debería de ser vacunado el gremio odontológico debido a que con la fresadora se generan aerosoles que pueden disipar el virus. Bueno, ya hablamos el asunto de la fresadora, pero agradecemos mucho su comentario. Mariana García, hola Lalo, hola Mariana, qué bueno que estés aquí, qué buen programa, muy interesante los datos del doctor Ibrahim. Adrián, aquí hubo otro que tenía el personal de recolección de basura, gracias Adrián Hernández. Nadia Juárez, totalmente de acuerdo con la doctora Luisa. Gaby Hernández, doctora Luisa, ninguna de las enfermedades que mencionó son una pandemia en este momento. El SIDA es una pandemia. Sí. Bueno, ahí está la primera respuesta, mi estimadísima Gaby Hernández. Sí. Perla Entonces, Jessica, doctora Luisa, mi respeto, hoy viene con la palabra precisa y cordial. Está buenísimo. Betsy Ortiz, considero que la pertenencia de la vacunación a los odontólogos es importante, no antes que el personal hospitalario. Todos los pacientes son potencialmente contagiosos y la vacunación no elimina la necesidad de las barreras. Alejandro Cota nos menciona los meseros, por ejemplo. Ojalá tuviéramos aquí un empresario con un restaurante que nos pudiera platicar más o menos cómo fuera ese asunto. que alguien nos diga, ¿alguien que sabe alguien de nos ese pudiera, tema? o que conociera a alguien, vaya, ¿no? O sea. No, es que ha sido complicado para ese sector. Gracias a todas y todos. Trataremos de estar leyendo los comentarios en lo que transcurre el programa. Lupita Tapia, finalmente los odontólogos somos personal de salud y aunque en práctica privada podemos hacer filtros con los protocolos que tenemos que implementar, los pacientes asintomáticos son potencialmente una amenaza para el odontólogo. Bueno, eso también ya los platicamos. Patricia Rodes, pero el Sí, SIDA no se a transmite todos. de la misma forma que el COVID. Pero sí, bueno, a ver, ahí te lo dejo. Sí, o sea, no es tan. Digo, aquí está el doctor Juan Pablo, y hago para acá porque está de este lado de mi pantalla. Sí, obviamente no es tan fácil que te contagies de SIDA atendiendo a un paciente en la consulta odontológica, primero porque tienes muchísimo más cuidado y muchísimas más barreras y lo que sea. Pero al final, la sangre, que sí estamos, o sea, a veces haces una cirugía, o sea, a mí me ha tocado y pacientes que te pueden decir, yo tengo SIDA y se los agradezco mucho cuando me han tocado, yo tengo SIDA y por favor tenga todos los cuidados si me va a hacer una extracción, hemos hecho extracciones, cirugías, etcétera, y pues estás en contacto con la sangre, ¿no? Si no lavas bien el instrumental, si no tienes los protocolos de esterilización adecuados, puedes hacer ahí una contaminación ahí medio extraña o tú mismo contaminarte, ¿no? Si te cae una gota de sangre en los ojos, ¿no? Muchas veces si no traes tus caretas o tus lentes de protección te puede botar algo al ojo y en este caso de los pacientes con SIDA, pues sí, no es tan común, evidentemente, o sea, está muy claro que no es como el COVID o como la hepatitis, por ejemplo, que también es, ¿no? Con la saliva también te puedes contagiar, pero sí puede pasar, ¿no? Entonces, sí, yo sé que no es tan fácil, pero también pasa. Y lo hemos detenido, vaya, no nos contagiamos tanto de cosas, o sea, es muy raro que te contagies precisamente porque tenemos, como decía Ibrahim y como decía el doctor Juan Pablo y todos, la formación para evitar para romper la cadena de contagio. Eso es bien importante. O sea, nosotros sabemos cómo romper esta cadena de contagio y otras profesiones no lo saben hacer, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo, no es tan fácil que te contagies igual que como el COVID, pero pues, o sea, también puede pasar. Yo quería En comentar la allí. plática odontológica y en otras tantas, también. En otras prácticas, claro, por Sí, supuesto. por eso yo iba a comentar justo que, pues bueno, muchos
están, ¿no?, más expuestos al riesgo de contagio, pero que ahí justo, no importando qué profesión tengas, lo importante para que tú puedas de primera entrada pues salvaguardar tu vida, pues son todos estos repertorios conductuales, ¿no? Hablas de los protocolos y todos los demás que no nos dedicamos justo a eso, tenemos que tener claridad de lo que sí y de lo que no tenemos que hacer para evitar el contagio. Entonces, allí hay dos factores. Uno, el riesgo directo, si estás en la primera fila de contacto con aquellas personas que pudieran tenerlo. Y segundo, que tengas protocolos y estrategias pues conductuales para que puedas frenarlo. Si no sigues tus protocolos, evidentemente que pues estás en mayor riesgo, ¿no? Igual nosotros, los que no nos dedicamos específicamente a eso, pues tenemos que tener y activar y desplegar estrategias que nos permitan protegernos independientemente de lo que te dediques, para que entonces puedas enfrentarlo y protegerte. Entonces ahí creo que es muy importante esta cuestión de el comportamiento, no importando la profesión. Aquí Dacir nos dice, hoy transmiten alegría y padrísimo ver a Luisa. Saludos a todos. Gracias, Dacir. Klaus Smith, la mayoría de los odontólogos del sector salud no están atendiendo, solo están dando recetas desde marzo. Bueno, Klaus, afirmar eso está medio complicado, pero gracias por tu comentario. Alex Sámano. Me gusta este tema del día de hoy y si hubiera vacunas para todos, este tema no hubiese salido tanto a flote. Bueno, tampoco si el COVID no existiera. Entonces está medio complicado también ahí. Pero gracias por tu comentario, mi querido Alex. Ahí quiero hacer un comentario Ajá. breve, porque justo se ha hablado mucho de, pues si existieran las vacunas, no estaríamos hablando de esto. Bueno, un poco sí, porque A, no tenemos el personal para la aplicación de las vacunas. B, no tenemos la infraestructura para mantener la cadena de frío para las vacunas y llegar a todas de forma. Entonces, también seamos sensatos en ese sentido. Es bueno, de alguna manera, que hayan llegado a cuentagotas para que empecemos a hacer este ensayo y posteriormente, cuando ya nos vayan llegando más, ya tengamos bien establecido cómo va a funcionar, porque evidentemente no existía la infraestructura para este tipo de campañas de vacunación. Pero creo que todavía estamos a tiempo, o sea, ojalá que alguien que tome decisiones haya visto o vea después el viral y entonces pueda cambiar la ruta y la estrategia para que entonces se focalice en otros grupos, no quiero decir prioritarios, pero a lo mejor más vulnerables. Se lo vamos a mandar a Gatell, yo mañana lo voy a etiquetar en esta sí, publicación para que ya se está tardando el doctor Gatell en vernos, la verdad. Víctor Barajas Galván, excelentes opiniones de todos. Gracias y felicidades por abordar este tema de esta forma tan inteligente que ha ocasionado mucho conflicto en páginas de odontología. Ojalá y se crea más conciencia y quitemos estos egos tan fuertes. Gracias, Víctor Barajas, por ese comentario. Gris Rebollo. Me alegra saberme importante por mi valor reproductivo, doctor Ibrahim. Nunca me habían explicado eso. Muchas gracias. Yo siempre les digo a los que no tienen hijos que no valemos nada. Oye, sí, ya me hiciste sentir mal, Ibrahim. Sí. No, pero económicamente la perspectiva también dice que, bueno, independientemente de si tienes hijos o no, cuánto produces, cuánto vales. Entonces, si eres económicamente activo, bueno, pues tienes un valor, a diferencia de los que no producen o no generan a la economía, bueno, pues esos no tienen valor según las perspectivas de la economía. Entonces, es diferente según la perspectiva desde donde se enfoque cada uno de estos temas. Todos tenemos valor. Igual si no tenemos hijos no valemos nada, ¿eh? Pero, por ejemplo, las chicas que están embarazadas ahora, que tal vez pudieran ser no vacunadas, porque no se probó la vacuna con ellas, pues en realidad es que a lo mejor ahí también habría un criterio de exclusión, ¿no? Aunque justo estén en esta edad reproductiva. Sí, ahí hay una cosa bien interesante que no incluyen los datos porque era un grupo que no está considerado en la vacunación, pero hay una cosa muy padre para el año 2020 y es que de la mortalidad que se esperaría para esos sectores, sobre todo para individuos de 0 a 15, es que hay menos mortalidad de la esperada. Es una cosa muy rara, pero sucedió demográficamente hablando, ¿no? O sea, cuando se hacen las proyecciones de cuál debió haber sido la mortalidad considerando el tamaño poblacional, ese grupo murió mucho menos de lo esperado.
Y esa es información que solo la obtienen aquí. Solamente el doctor Ibrahim nos trae todo desmenuzado. Yo no sé qué Las andan estadísticas escuchando. las tiene Exactamente. Compartan Ibrahim. esta transmisión para que vean el Ah, video no, después así. completo. Mañana ya va a estar en Spotify. Luz Castillo, se transmite por aerosoles y deben tomar en cuenta que ya hay variantes más contagiosas porque esperamos a que el virus mute más y aumenten los contagios en el gremio. Somos personal de salud y de alto riesgo. Deberíamos de estar en segunda fase. Que quede bien claro que no estamos en contra de que vacunen a los odontólogos, ¿eh? En No, ningún eso sí, momento. o sea, por favor, no, yo no estoy diciendo, pues insisto, si hubiera vacunas ahorita, póngamela y deme 2 para llevar. O sea, no es el punto, pero debemos ser conscientes de quién debe ir primero. Acuarela Díaz Pedraza, gracias doctor Ibrahim por el nuevo trauma que me acaba de generar. Puedes ir con Anabel para que te ayude con eso. Aquí tenemos para todo. Aquí hay de Acuarela todo. Díaz Pedraza, sí, ella, Acuarela es la que nos dejó el comentario. Carmen Piña, yo sin hijo y sin trabajos, no puede ser. Eso sí es lo más grave. No, pues ya. Tiene un valor social también, a alguien le hará Sí, falta, sí, entonces sí. todos somos Sí. necesarios para alguien, Exacto, entonces no te exacto. Todos sientas somos El doctor Juan valiosos. Pablo siempre A tan favor. atinado, doctor El Juan doctor Pablo. Juan Pablo. Por eso la gente te ama, doctor Por Juan eso tiene Pablo. su club de fans, el doctor Juan Pablo. Exactamente. Pues la Jessica, ahora sí me hicieron reír. No, pues esto está difícil. Este gobierno no da marcha atrás, aún sabiendo que el camino no lleva a ningún lado. Les agradezco muchísimo, de verdad que la interacción hoy con todas y todos los que nos están viendo estuvo padrísima. Nos da gusto que sea así, por favor no dejen de comentarlo y lo decimos riéndonos, pero de verdad que yo creo que es una muy buena recomendación que compartan este material. Las personas que ven aquí, que las ven sonrientes y que las ven felices, son científicos muy importantes en esta universidad, saben de lo que están hablando. Y la verdad es que aportan muchísimo a este momento tan complicado que estamos pasando, que el tema que es de todas las semanas no nos sea tan pesado, pero sobre todo que estemos bien informados. Entonces, odontólogos, no odontólogos, a todos los biólogos, médicos, psicólogos, optómetras, enfermeras y enfermeros, compartan este material. Muchísimas gracias, Patricia Rodes, como siempre, felicidades, excelente programa, y mira que Patricia hoy anduvo medio no tan de acuerdo con nosotros, pero gracias Patricia, de verdad que así formamos la discusión, así formamos el comentario y ojalá cada semana tengamos más comentarios que no estén tan de acuerdo con nosotros para que podamos platicar y juntos construir nuevas ideas. Exacto, yo creo que ahí la diferencia de ideas y el externarlas y discutirlas con base es un valor universitario, así es que hay que preservarlo siempre. Qué lástima que ya se acabó, se fue muy rápido. Pero nos da digo, este tema no se va a ir, como dice Luisa, antes vamos a estar vacunados que regresando a la FES, entonces Sí. hay más tiempo que vida, compañeros, Tenemos no se tiempo. preocupen. siento, ¿no? Lupita Tapia, que Juan Pablo te manda aplausos, Vero Nice también, felicidades a todo el panel, pero la Jessica estuvo genial, gracias, cada semana lo disfrutamos más, de verdad que, bueno, siempre lo digo yo, ya díganlo ustedes, por favor, díganles, porque a mí ya no me van a creer. Por supuesto, si no, no estuviéramos aquí porque lo disfrutamos ampliamente también. Exacto, chamba tenemos para aventar para arriba, Mucha. pero porque nos la pasamos muy bien. Pues ya es mi primera vez, pero espero que me vuelvan a invitar porque sí, esto está muy padre. No, hombre, y gracias Luisa por venir, gracias también por darnos la opinión tan abierta, muy a pesar de que causó ahí un poco de escosor, ella sabía perfectamente, pero justo nos ayuda y qué bueno. Y también si ustedes conocen a alguien que quiera venir con nosotros, mándenos un mensaje, ya saben, en Instagram, @el_viral_fesi. Así nos encuentran en Instagram o en Facebook, El Viral, así tal cual, en nuestra página de Facebook o directamente aquí en la página de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. También nos pueden encontrar ahí en redes sociales. Mañana va a estar en YouTube, en el canal. Diana Rodríguez, maestro Lalo, un saludo, qué bueno verte. Diana, te mando un abrazote. Jorge Alberto, saludos a Anabel y todos, gracias. Muchas gracias a todas y todos. Por asistir el día de hoy. Nos vemos pronto, déjenos sus mensajes, qué tema quieren que platiquemos, déjennoslo también ahí en las redes sociales. Luisa, nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, Luisa. Ibra, Anabel, muchísimas Gracias a ustedes. Estuvo Gracias. buenazo. Rodrigo, gracias, Rodrigo en su casa, que es el que posibilita que todo esto suceda. Muchísimas gracias, Ro. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Bye.
Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_UNAM. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.